Recordemos que como escuela de filosofía o como el concepto de filosofía, como esa búsqueda del conocimiento de nosotros mismos, del universo, requiere ópticas, diferentes ópticas. Y en ese sentido, la filosofía siempre nos ha permitido ver desde diferentes ángulos la realidad. Bienvenidos y continuamos con un nuevo capítulo de Filotalks y seguimos hablando de filosofía y ciencia. Estamos acá con Rubens y se nos quedó hasta corto el podcast Sí, pasado, sí. a veces hay tantas cosas para hablar, pero bueno, tenemos varios capítulos para seguir charlando, dialogando y estábamos hablando cómo, y bueno, es un poco el título de este capítulo de Filotalks, cómo la ciencia puede inspirar, abrir nuevos caminos para la ciencia. Y nos habíamos quedado, Rubens, allá por las raíces, ¿no? Que obviamente tenemos que ir en este mundo occidental, a Grecia y Roma, y nos habíamos quedado ya con los presocráticos, habíamos hablado de Pitágoras, un poquito de Platón y con Aristóteles. Así que Ujú. vamos a retomar de ahí para continuar. Y bueno, sin duda aquello, y por eso dijimos que de alguna manera la ciencia es hija de la filosofía, dieron el puntapié inicial. Sin Exacto. duda, en esa búsqueda integral, y en esto creo que hay que insistir, porque forma parte de lo que hemos perdido, que es el concepto de escuela de filosofía, que es algo que siempre tenemos que remarcar y es lo que hacemos en Acrópolis, porque se perdió ese concepto de escuela de filosofía. Se entiende como un instituto, estudio de filosofía, pero escuela de formación humana en múltiples aspectos, no. Entonces eso hay que recalcarlo, que era parte de este concepto. Y tanto así que, de hecho, la filosofía, la inspiración de los grandes filósofos y científicos un poco más modernos, yo no me voy a hablar de los del siglo XX, pero que hemos hablado de Linneo u otros que estudiaron la biología, se inspiraron en Aristóteles, ¿no? Que partió de la base de hacer muchos escritos sobre la anatomía de los animales. Hay que recordar que Aristóteles, y esto lo cuenta, es muy curioso, cuando él estuvo en la academia, que estuvo por 20 años, después cuando Platón falleció ya se dejó la academia, eh, que en la propia academia, y a saber lo que sería eso, había unas tablas, dice Aristóteles, ya no me acuerdo en qué libro, que se llaman las tablas dicotómicas, que era donde estaba escrito la distribución de los animales, cómo se reproducían y algunas cosas más, muy, muy interesante. Que a veces solo lo asociamos que a Aristóteles se le ocurrió por primera vez. Exacto. Y cuántas cosas Aristóteles habrá tomado, ¿no? Así que no En su sabemos. tradición. Y eso siempre me llamó la atención, cómo aún la academia platónica, que uno la ve como más al aspecto intelectual, también tenía un aspecto este, vinculado a esto de las ciencias naturales, ¿no? Sí, sí, y eso es bien interesante esto que nos comentaba Rubén, porque a veces, como decimos comúnmente, ¿no? A nivel popular o a pie de calle, no siempre tenemos esa idea, y a veces la idea que nos enseñan en el instituto o en el liceo nos hace ver las cosas un poquito, a veces simplificadas o deformadas. Quizás otro punto interesante que a veces no tenemos en cuenta es que inclusive el origen de las universidades, que obviamente es mucho más adelante en la Edad Media, se inspira en, como hablábamos recién, como es el ejemplo de la Academia Platónica, o sea, hasta el modelo Sí, de sí. lugar de casa del saber, obviamente lo va a hacer a través del trivium y quadrivium, que no vamos a entrar ahora, pero cómo lo importante que fue toda esa primera época para todo el desarrollo de la Sí, sí, ciencia. ese fue realmente el puntapié inicial y es tal cual la inspiración, porque eh, antes de las primeras catedrales que fueron las universidades modernas, la de Salamanca, la de Burgos y demás, las escuelas que desarrolló Carlomagno en el Imperio Carolingio, las escuelas palatinas, estaban íntimamente relacionadas con lo que mencionabas del trivium y el quadrivium. Exacto. Que el quadrivium, siendo el estudio de la geometría, la aritmética, la música o armónicos Sí. y la astronomía, formaban parte de lo que Platón dice en su libro de la República, que era parte de la verdadera educación que debía tener un filósofo, una educación en música, en geometría, en aritmética y en astronomía, ¿no? Y eso que tú decís es bien interesante porque, otra vez, lo que hablamos un poco en el podcast pasado, el tener una formación más integral y amplia permite también tener una visión más amplia a nivel mental, que no quita que después uno, por supuesto, se va a especializar en algo, porque obviamente, a veces dice, el que mucho abarca, poco aprieta, pero el tener una visión general más amplia te enriquece y te permite también entender, porque a veces
para entender la singularidad hay que entender también la pluralidad, porque si no, como diría el dicho popular, a veces vemos solo el árbol y no el bosque, y eso en ciencia es un problema, porque todo está relacionado y es complejo. Sin duda, sí. De hecho, por eso muchos de los grandes científicos tuvieron que volver como mirar atrás, ¿no? Que es algo que es curioso, a los primeros filósofos, porque a veces se necesita ampliar la mente, ¿no? Una frase que la otra vez escuchaba del podcast pasado, esa de Einstein, ¿no? De que la mente que tiene que ser como un Sí, paracaídas, que ¿no? Que solo es, funciona si se si se abre, ¿no? abre. Eh, por eso algunos filósofos, bueno, filósofos, perdón, científicos modernos se inspiraron en la tradición. De hecho, el modelo del átomo de la escuela atomista de Leucipo y Demócrito en la época clásica de Grecia fue el modelo del concepto de átomo. O sea, fíjense, el concepto de átomo, ¿no? Que uno cree que es algo muy moderno con Sí. ¿no? el núcleo y sus electrones. El concepto de átomo como algo, una partícula infinitesimal que no tiene, que es la sustancia más Básica, sí. básica de la materia, surge en las épocas de Grecia, ¿no? Y Dalton, cuando estudia el modelo del átomo, o sea, fíjense que dura hasta el siglo XVIII-XIX el modelo del átomo de Leucipo y Demócrito. Increíble. Y eso es asombroso. Y no solo eso, que también vinculado con estos filósofos presocráticos, la concepción que tenía Anaxágoras de las homeomerías, ¿no? O que esas como semillas. Decía, cada uno se come un pedazo de pan y ahí después crecen las uñas, crece el pelo. Y dice, tiene que haber algo de elementos, que hoy diríamos serían los elementos, Claro, sí, sí, sí. que van a conformar después el crecimiento de las cosas. Y en eso hablamos la otra vez, ¿no? De ese poder que tiene la filosofía de ser una inspiradora. Sí, no, sin duda. Y además, si nosotros nos vamos un poquito más para adelante, llegando más a lo que entendemos son los padres de la ciencia, los primeros con el Renacimiento, que, oh casualidad, el Renacimiento lo que hace es volver, después de la Edad Media, a inspirarse otra vez en el mundo clásico. Obviamente, no solo hay interés por la ciencia, sino por el arte, por la filosofía, ¿no? Todo el regreso de Platón, traducción de los diálogos platónicos, de la filosofía hermética que hace la Escuela de Filosofía de Florencia. Y claro, el Renacimiento hay una inspiración y además ese cambio de paradigma, de modelo que lo charlábamos el otro día en una clase que estábamos juntos con Rubén, bueno, como es un cambio también de paradigma medieval, ¿no? De, bueno, que ya no es Dios que marca todo, esa visión, y que el ser humano básicamente no tiene elección más que pecar o no pecar, y está de paso a el ser humano en el Renacimiento volver a ser, de alguna manera, ese centro del universo, no en un sentido egocéntrico o egoísta, sino de que dentro del ser humano están todas las respuestas y todas las capacidades, y darle ya no una visión, digamos, de la vida de espectador, sino ser protagonista, y se lanzan con todo a recuperar todo el desarrollo, y es uno de los principales impulsos de la ciencia moderna, sin lugar a dudas, que tenemos a Galileo, a Copérnico, Giordano Bruno y tantos otros, ¿no? Sí, sí, que después van a terminar heredando todo los grandes. De hecho, hay una frase que a mí siempre me gustó, que creo que, si mal no recuerdo, es de Newton, Isaac Newton, que dice que todo lo que han logrado es porque están a hombros de El gigantes. gigante, ¿No? exactamente. O sea, Sí, como sí, que sí. está parado en lo que ya hicieron los otros, ¿no? Que no Y, se puede avanzar si no. claro, y a veces la visión moderna nuestra es decir, bueno, prácticamente antes de Newton eran casi todos, voy a decir, hablarlo coloquialmente, retrasados mentales, y bueno, apareció Newton y a partir de Sí, ahí, sí, ya y el ahora, propio Newton reconocía obviamente claro. eso. Y que es también esto de la filosofía cómo complementa aspectos, ¿no? Porque de Newton, claro, cuando se estudia con nuestra visión un poco lo que hablabas recién, ¿no? De que más fragmentada del mundo, de la naturaleza, como que la naturaleza y la ciencia por un lado y la filosofía por otro, claro, Newton hizo unos libros maravillosos, estudios fantásticos sobre la física y sus leyes, por supuesto. Y bueno, tuvo un desliz, ¿no? Con la parte de alquimia Sí, y sí, sí, numerología que sí, estudiaba, ¿no? obviamente, sí. Decimos, bueno, era un genio para esto, pero tenía sus Claro, como problemáticas. todo su desliz, Sí, ¿no? sí, que además hace poco se subastaron, hace unos años,
apuntes Sí. de Newton, que generalmente no se habla de esa No. parte, ¿no? Y claro, queda como eso, como... y Rarezas. quizás rarezas o cosas como que taquen, eso, un desliz, ¿no? Y yo creo que en realidad da una visión más amplia, y si se quiere, ecléctica de otros aspectos de la realidad. Después podremos estar de acuerdo, no, pero el concepto de ampliar la visión y empezar a ver otras cosas. Por eso creo que en ese concepto de la filosofía que manejaba Newton, que obviamente entendía que había como un concepto de un misterio de inteligencia detrás de todo, el libro de Newton, siempre me impacta el nombre, lo hablamos, El título, sí. el título que dice Principios matemáticos de la filosofía natural. Es decir, la matemática que está detrás de ese fenómeno maravilloso que es la naturaleza. No es ecuaciones diferenciales o que no se llamaban así en aquel tiempo, ¿no? Ecuaciones para entender el mundo, ¿no? Es principios matemáticos. O sea, quiero entender la filosofía natural y ahora me dedico a los principios matemáticos, ¿no? Correcto. Sí, sí. Y tampoco podemos negar, indudablemente, la influencia que hay, obviamente, en todos estos renacentistas, como el caso de Copérnico, después Kepler, que a Rubén también le gusta mucho, esa relación que hay con una visión también que a veces no se logra entender o se ve muy superficialmente de influencia platónica, ¿no? Que indudablemente son sus grandes aportes a nivel de heliocentrismo, pero no nos damos cuenta que esta gente estudiaba mucha filosofía, indudablemente dentro de los diálogos más famosos, el Timeo. Lástima que no lo tenemos para que nos lo expliquen un poquito mejor, Sí, porque es un diálogo muy complejo de entender, pero creer que no hay influencia del Timeo en todo el avance de la visión heliocéntrica es negarlo, ¿no? Ese es un sin elemento duda, sí, sí, histórico. sí. De hecho, creo que hay un autor que cita unas notas o que pone al pie Newton al respecto de ciertas cosas pitagóricas que yo ahora no me acuerdo, pero ya los pondremos fíjense abajo en la descripción, lo pondremos donde está Claro, eso. sí. Y tomaba eso, ¿no? Y bueno, lo que decías de Kepler que se basó al principio para tratar de desarrollar su modelo, entender cómo eran las órbitas de los planetas, lo primero que hizo fue decir, bueno, vamos atrás y a ver qué dijo Platón, qué dijo los pitagóricos a través de Platón, ¿no? Y hizo el modelo que llama el tazón de Sí, Kepler, ¿no? sí. Me gusta que es como que es un modelo donde cada uno de los planetas siguen órbitas vinculadas con la esfera, para que se hagan una idea, esto es difícil de explicarlo de esta manera, ¿no? Pero con la esfera que circunscribe a uno de los 5 sólidos platónicos, ¿no? Y Correcto. es increíble porque eso no es arbitrario, no es que, bueno, más o menos que me encajen, no, o sea, si uno pone adentro de una esfera un cubo, la relación que hay entre el cubo y las aristas del cubo y la esfera es única. Y poner uno adentro del otro, o sea, una figura dentro de otra, realmente, y que eso se acerque tan precisamente, evidentemente no es perfecto, ¿no? Pero que se Sí, sí, acerque sí, sí, tanto sí. al modelo de las órbitas de los planetas es increíble. Claro, después hizo la descripción más física, matemática, que es elíptica, sin duda, ¿no? Pero como que la base, el principio, incluso tratar de entender otros aspectos de esa Sí, órbita, claro. ¿no? Y a veces esta visión tan superficial que a veces no entendemos, que decimos, bueno, Platón está equivocado porque eran elípticas y no Claro. circulares, y a veces no entender de que una cosa es el patrón o el modelo que podemos encontrar, si tomamos obviamente la visión platónica de lo que es arquetípico, y luego lo que eso se refleja en la materia, que obviamente la materia nunca refleja de forma perfecta como nosotros. Podemos tener una idea perfecta de algo, pero cuando la queremos plasmar nunca nos va a quedar Sí, exacto. Y eso sí. es como una especie de deformación, ¿no? Súper interesante. Pero bueno, también podemos irnos inclusive hasta más modernamente, que era otro tema que nos gustaba tratar, que después podemos hacer un podcast solo de eso que es interesante, además del Renacimiento, como un montón de nuestros padres de la ciencia, eh, perdón, de la ciencia, de la física cuántica, sí, de la ciencia, pero de la física cuántica también, que eso a veces mucha gente no lo sabe, se inspiraron Sí, sí. en elementos filosóficos, ¿no? En filosofías, tanto el Timeo de Platón como filosofías orientales, porque como estaban abordando un problema que hasta ese momento no, o sea, le estaba de alguna manera
moviendo todo el esquema que había sido hasta ese momento esa visión, obviamente, de la física newtoniana y al entrar en contacto con toda esta que hasta el día de hoy seguimos desarrollando e investigando, que es la física cuántica, la física de partículas. Ejemplos como Schrödinger, ¿sí? Bohr. Sí, sí, todos que tuvieron algún vínculo con algo, ¿no? Y ellos, con sus propias palabras, ellos mismos reconocían. Y bueno, en el caso de que nos encanta de Bohr, cuando por todos sus grandes aportes que recibió en 1947, ¿sí? Esa orden del elefante, que tiene un detalle ahí, ¿no, Rubén? Que siempre Sí, lo sí, decimos. es increíble que claro, tuvo que. Yo creo que era una cosa así la historia, ¿no? Sí, sí, Que sí. tuvo que Diseñar diseñar su propio exacto. escudo familiar, pues no sé si no tenía escudo No familiar, venía de tradición no noble, venía de Bohr. tradición. Y claro, cuando fue a diseñar el escudo dijo, a mí se me ocurren unas cosas. ¿Y qué lo hizo? Lo basó en el centro del escudo, tiene un yin-yang. Exacto. Un símbolo, Xinjiang, símbolo máximo de la filosofía taoísta. Totalmente. Y dice, lo tenemos acá, lo Sí. pueden googlear, contraria sunt complemento, o sea, los contrarios se complementan, para entender un poco esa visión. Lo mismo Schrödinger, ¿no? Cuando Exactamente. hay un escrito que Schrödinger dice, tuve que en un momento en la universidad, pues parece que lo estaban persiguiendo, porque claro, la cuestión es que es la de siempre, ¿no? Estos temas teóricos, avance hay poco, o sea, de repente hacen pero como que en la universidad, yo un poco me imagino así, ¿no? Decía, che, Schrödinger, no estás encontrando nada, dice que te vimos, te calamos, diríamos, ¿no? Sí, sí, sí. Estudiando los presocráticos, ¿qué estaba haciendo? Dice, y tuve que explicar que eso era una fuente de inspiración Claro. para tratar de ampliar la visión, ¿no? Y en eso está bueno lo que alguna vez hemos hablado del libro aquel de Fritjof Capra, ¿no? Sí. El Estado de la Estaba la Física. física, correcto. Sí, sí, que habla un poco de este tema. Y en relación a esto que decía Rubén, que es tan importante, porque ¿qué pasa? Muchas veces el término que se llama paradigma, frame, marco, que cuando uno, y esto en la ciencia siempre ha pasado, que los grandes avances es cuando alguien piensa o reflexiona fuera de ese encuadre, porque para buscar la solución hay que tener una visión más amplia. Y por eso siempre la filosofía va a ser un elemento de inspiración y de conexión. Y bueno, y estos personajes, muchos de ellos que fueron inclusive premios Nobel o fueron premiados con pioneros de la física cuántica, lo hablaban sin pelos en la lengua como buscaban, y esto filosofía, obviamente como decíamos de Platón, pero también como veíamos en el caso de Bohr, filosofía de la India, inclusive estudio de los Puranas, y cómo había esa necesidad de entender e inspirarse para tener una visión más amplia, ¿no? Sí, sí, que bueno, de hecho el bestseller del Estado de la Física lo que hace es eso, demostrar muchas uniones que hay entre ciertos aspectos que tenían que cambiar para entender el paradigma del nuevo modelo de la física, ¿no? Y en ese sentido, que lo dicen autores modernos como Thomas Kuhn cuando habla de la teoría del conocimiento y cómo se necesita para ampliar del paradigma realmente salir a otras cosas. Y ahí creo que en ese sentido es la gran clave que tiene el aspecto filosófico, porque recordemos que como escuela de filosofía o como el concepto de filosofía, como esa búsqueda del conocimiento de nosotros mismos, del universo, requiere ópticas, diferentes ópticas. Y en ese sentido, la filosofía siempre nos ha permitido ver desde diferentes ángulos la realidad. Y eso creo que es muy útil para nuestro Y es conocimiento. lo que tendríamos que, yo creo que sintetizar en este podcast que hablamos de que la filosofía siempre nos va a permitir reflexionar, pensar, preguntarnos, ver las cosas de diferentes ópticas, como bien decías, y también que además nos plantea el poder enriquecernos con diferentes disciplinas, siempre y cuando la filosofía es la que la une. Y como hablamos en el podcast pasado, sin duda que si Albert Einstein era un amante del violín, sin duda que algo le aportaba y le permitía de alguna manera canalizar, inspirarse. Y quizás el mejor mensaje que podemos dar es volver, como decían las escuelas de filosofía, más allá de nuestra especialización, de nuestra vocación, nuestro gusto personal, de enriquecernos en una visión filosófica que integre las diferentes ramas de conocimiento y que también eso nos ayuda a acercarnos a otro tema que no hablamos hoy, que es la convivencia, a entender los otros, porque hoy vivimos como si fuéramos Sí, tribus, sí, ¿no? sin duda.
la tribu de los abogados, la tribu de los médicos, la tribu de los músicos, la tribu de los religiosos, y ahí cuesta entender o tener puntos en común. Y la filosofía ha sido siempre ese punto de encuentro y, por supuesto, ha sido de gran ayuda a una de las vías de conocimiento tan importante como lo es la ciencia. Hola, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de estos conocimientos. Y si te interesan estos temas, no dejes de buscar la sede de Nueva Acrópolis más cercana a ti, en donde desarrollamos el curso de Filosofía Práctica, un programa exclusivo que existe desde 1957 en más de 50 países, hecho 100% por voluntarios que aman la filosofía y desean compartirla con todos. Las clases tienen mucho diálogo, reflexiones y ejercicios para aplicar a la vida cotidiana. Estamos en más de 400 sedes en todo el mundo, abriendo nuevos cursos todos los meses, además de actividades de cultura y voluntariado. En Uruguay estamos en Montevideo y en Colonia. Abajo en la descripción puedes encontrar los links para anotarte a nuestras charlas y cursos. ¡Nos vemos! Hasta pronto.